Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hacer una pregunta, irla pensando antes de que os la conteste. ¿Es malo comer arroz todos los días? Cuando hablamos del consumo de arroz, tenemos que pensar en el consumo de un cereal que nos proporciona principalmente carbohidratos, aunque también tiene un pequeñito contenido en proteínas, como todos los cereales. Por lo tanto, no nos aporta exclusivamente glucosa. Si nosotros además consumimos cereales integrales, entre ellos, por ejemplo, el arroz integral, tendríamos también un extra de fibra y de aquellos nutrientes que están presentes en el endospermo, en la parte grasa de los cereales, y en este caso, bueno, pues una pequeñita cantidad de ácidos grasos en el germen, que no me salía la palabra, también estaría presente en la dieta. Realmente esas cantidades de fibra y de ácidos grasos dejan de tener completamente importancia si mantenemos un patrón alimentario equilibrado con todos los grupos de alimentos, o incluso si eliminamos alimentos de origen animal, cuando el consumo de alimentos de origen vegetal, entre los cuales está el arroz, es variado, obtenemos suficiente cantidad de fibra sin necesidad de consumir obligatoriamente esos cereales integrales, cuyo consumo siempre os digo que es más difícil que el de los cereales refinados. Pero aquí, como os digo, balanza del consumo, equilibrio en el consumo de otros alimentos ricos en fibra, que es lo que hace desaparecer esa importancia que tendrían los cereales integrales. Que, por cierto, una de las ventajas reales que sí que tiene el consumo de cereales integrales es que reduce la cantidad que se ingiere. Tiene vamos a decir, un factor limitante. Nos ayuda a reducir. Consumimos menos cantidad de arroz integral, casi seguro, que si el arroz es blanco, si es refinado. Cuando tenemos un consumo habitual de arroz, el único riesgo que podríamos tener es desplazar el consumo de otros alimentos que también nos proporcionen nutrientes esenciales, como por ejemplo el consumo de legumbres, de otros cereales como por ejemplo el trigo, la espelta, de pseudocereales como por ejemplo la quinoa. Podríamos desplazar el grupo de semillas y de frutos secos, incluso el de vegetales, entendido como verduras y hortalizas. Es decir, realmente, ¿qué es lo que tiene malo el arroz? Si volvemos a hacer esa pregunta que os he hecho al principio y os he dicho que penséis qué me pasa si como arroz todos los días, en condiciones de una dieta variada y equilibrada, no me pasa nada, salvo que exceda las cantidades, que de eso ahora vamos a hablar. Pero ¿qué me pasa si yo consumo solo arroz todos los días? Que en muy poco tiempo voy a tener déficits nutricionales que van, por supuesto, a comprometer mi estado de salud. Pero creo que es algo que no hace prácticamente nadie, el alimentarse exclusivamente de arroz, con lo cual esto nos lo olvidamos. Y ahora sí vamos a ver en qué me pasa si consumo arroz todos los días en cantidades adecuadas o no adecuadas. ¿Qué es lo que me hace valorar si la cantidad es adecuada o no? Por un lado, lo que os acabo de decir, el desplazamiento, el eliminar de la dieta el consumo de otros alimentos beneficiosos también para mi salud. Por ejemplo, si yo acompaño siempre mis platos de carne, de pescado, de legumbres con arroz,
¿vale? Estoy obteniendo los nutrientes que necesito, pero ¿dónde se quedan el resto de los vegetales, las frutas o las verduras, que también me aportan nutrientes esenciales y más variados, por cierto, que el arroz? Si yo todos los días consumo ese arroz, como os digo, de acompañamiento y tomo fruta, igual tengo más completa mi nutrición, pero si no, ya os digo que nos van a faltar minerales, nos van a faltar antioxidantes, nos va a faltar vitamina C. Por lo tanto, si yo ese acompañamiento de arroz lo hago también con vegetales, y ahí llegamos al plato saludable, ese que nos distribuye la cantidad que ingerimos en mitad vegetales, un cuarto carbohidratos, arroz, pasta, pan, patatas, y el otro cuarto de vegetales. Si yo hago esa distribución, puedo consumir arroz todos los días sin problemas. Si yo mantengo un nivel energético elevado por mi trabajo, por mi actividad física, porque entreno muchas horas, puedo desplazar y consumir mayor cantidad de arroz sin eliminar el resto de los vegetales y de las proteínas. Si yo tengo una actividad física muy reducida, evidentemente la cantidad de arroz que debo consumir es más pequeña, aunque la consuma todos los días. Es decir, yo puedo mantener ese consumo sin problemas a diario, siempre y cuando mantenga el equilibrio con otros alimentos y la cantidad que yo necesito, que dependerá de mis propios requerimientos y del total, evidentemente, del consumo de otros alimentos que también van sumando. ¿Cuál es el factor limitante principalmente en estos casos? El total de carbohidratos de la dieta. Si esos carbohidratos aparecen solamente, imaginaros, voy a ir al punto más extremo, el único carbohidrato que consumo en toda mi dieta es el arroz y en las cantidades que quema mi cuerpo. ¿Qué va a ocurrir? Nada malo. Por lo tanto, ¿puedo consumir arroz todos los días? La respuesta es sí, pero con condiciones. Mis condiciones son el total de carbohidratos, la energía que yo requiero y el no apartar de la dieta otros alimentos beneficiosos. Y ahora vamos al caso contrario. ¿Qué pasa si yo me paso de cantidad de arroz a diario? Pues la respuesta es muy fácil. Voy a tener un aumento de peso y al mismo tiempo voy a desplazar otros alimentos, con lo cual, bueno, pues resulta una dieta desequilibrada. ¿Qué ocurre con ese aumento de peso? Que si yo, con suerte, hago suficiente cantidad de ejercicio físico, evidentemente ese aumento de peso se podría transformar en aumento de la masa muscular, algo que si os fijáis y si habéis oído alguna vez, el arroz está presente prácticamente a diario en la dieta de los deportistas, por una razón muy sencilla, porque les permite controlar muy bien la cantidad de carbohidratos que se incluyen a diario para mantener ese equilibrio que permita, en este caso, aumentar la masa muscular o bajar el porcentaje de grasa. Si nosotros consumimos, como os digo, sin ser deportistas, exceso de carbohidratos, independientemente de si son originarios del arroz o de cualquier otro alimento, evidentemente nos va a aumentar la acumulación de grasa corporal. ¿Por qué? Porque ese exceso de carbohidratos, como resulta tóxico en la sangre, mi cuerpo trata de retirarlos rápidamente. Los lleva al hígado, los transforma en grasa y después van a mis depósitos de grasa, ahí donde no me gusta nada acumularlos. Si esto es constante, es decir, en mi día a día durante mucho tiempo, el mayor problema que voy a tener es poder desarrollar resistencia a la insulina. Y alguno me dirá, ¿ves? Ya estamos, resistencia a la insulina,
Total, que comer arroz es malísimo. Estoy hablando de un exceso en la cantidad de arroz para cubrir mis requerimientos, lo que me provoca un exceso de glucosa circulando continuamente por la sangre. Un buen remedio para los amantes del arroz es ponerse a caminar 10 minutitos después de comer para reducir rápidamente esa glucosa en sangre sin que tenga que circular en forma de grasa para no acumularla. De esa manera reducimos también esas probabilidades a largo plazo o a medio de tener resistencia a la insulina, que podría ser el origen también de otras enfermedades y otras patologías. Cuando tenemos un consumo habitual, diario, y ya no solo de arroz, sino de alimentos ricos en carbohidratos, tenemos que tener claro que no todos los carbohidratos son iguales, que cuanto más refinados, que ahí nos metemos ya en harinas procesadas, utilizadas a nivel industrial, peor efecto tienen en nuestro organismo que cuando son alimentos más naturales, menos refinados, como en este caso el consumo del arroz. Así que prohibir el consumo de arroz no es necesario. Eso sí, cuando vayáis a tener un consumo abundante, habitual de arroz, buscar arroz de buenas fuentes fiables, cercano, para evitar también la acumulación de metales pesados o de tóxicos que puedan no estar controlados en sus países de origen. Aunque también es cierto que a veces se hacen controles antes del envasado para saber esos arroces si realmente tienen acumulación, por ejemplo, en este caso de arsénico. Bueno, cosas que podemos mejorar cuando leemos las etiquetas. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.